más que un anhelo, más que un deseo. Tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento, mi porción, la grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. ¡Feliz año! Yeah. ¿Contentos? Terminamos un año en victoria, ¿cierto? Con muchas enseñanzas. ¿Aprendieron? Aprendimos mucho. Que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Mucho. ¿Tenemos que aprender en este año 24? Mucho. Y crecer espiritualmente y hacernos más fuertes. Y dejar que el Señor nos siga moldeando a su imagen y semejanza. Y seguir siendo preparados para todo lo que el Señor está trayendo. No solamente a nuestra vida, sino a la iglesia latinoamericana. Denle un vistazo a cómo estamos ahorita. Se ve bello, se ve bello. Sin embargo, tenemos algunos huecos todavía. Dense a la tarea de dar una llamadita para quienes nos vemos que nos está faltando. Sigamos orando por nuestra hermana Griselda y su familia por la pérdida de su padre. Está en El Salvador. Fue difícil, yo creo, para ella hacer un viaje tan lejos, sabiendo la situación que iba a pasar. Oremos por nuestra hermana Rosa, que también anda de viaje por México, que el Señor conceda los deseos de su corazón
y les resuelva las situaciones que tienen que hacer a todos y cada uno. Por nuestros hermanitos enfermos también, extrañamos a nuestra hermana Nati, que el Señor traiga recuperación completa en ella. Y le damos gracias a Dios por esta familia bella que tenemos, que nos apoyamos, que somos intercesores por nuestros hermanos en Cristo. Vamos a orar. Mi Señor y Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo bello, por tu alabanza, porque hemos elevado nuestra voz con ese corazón sincero de poder agradarte, Señor, de darte a ti la gloria y el honor a través de la alabanza, Dios. Gracias por nuestro grupo de música que tú tienes con nosotros, nuestro grupo de alabanza. Gracias por cada una de las familias que estamos aquí representadas, por la fidelidad, por el gozo de venir y querer escuchar de tu palabra, de poder convivir unos con otros, Dios. Gracias por cada ministro que está compartiendo de tu palabra alrededor del mundo. Yo te pido que sigas apoyándolos, que sigas ministrándolos, que sigas sustentándolos, que sigamos siendo valientes, Dios, ante tantas circunstancias, tanto los que predicamos como los que escuchamos. Bendícenos con tu presencia hoy y siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bienvenidos una vez más, mis hermanos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado la dirección de Dios. Hemos podido entender que Dios tiene algo que decirnos para algo que tenemos que hacer o decir. De alguna manera u otra lo hemos experimentado, pienso yo. Y muy posiblemente cuando hemos escuchado la voz del Señor, queremos estar seguros que verdaderamente el Señor nos está hablando, ¿cierto? Y le pedimos pruebas. Yo soy de esas. Yo necesito palitos y bolitas para entender, honestamente, que estar segura que es la voz del Señor la que me está hablando. Y aunque a veces no nos sentimos muy seguros de cómo identificarlo, lo mejor que podemos hacer es estar recurriendo al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos instruya. ¿De cuántas formas viene la dirección de Dios a nuestra vida? A través de la palabra, de la alabanza, de la oración, de un hermano en Cristo que se acerca, de alguien que viene y nos da palabra, a través de nuestra intimidad con el Señor. Son muchas las maneras en que Dios nos hace saber lo que quiere de nosotros o lo que debemos o no debemos hacer. Y escudriñar la palabra del Señor es algo básico, porque ahí encontramos las respuestas, ahí encontramos guía, ahí encontramos dirección. Juan 5:39 nos dice que en ella encontramos, ¿qué? La vida. En la palabra del Señor encontramos la vida. Y qué maravilloso es que la tenemos a la disposición. Maravilloso es. Probablemente cuando queremos saber qué va a haber o qué si es la dirección del Señor, empezamos a observar a nuestro alrededor queriendo encontrar detallitos que nos digan, sí, el Señor me habló. Sí, es lo que el Señor quiere de mí. Sí, es lo que debo de hacer. Y empezamos a buscar a nuestro alrededor buscando esa instrucción. Y muchas veces la encontramos. Muchas veces lo que tenemos que hacer es dedicarnos a poder escudriñar la palabra del Señor y ser sensibles a su voz. En la palabra de Dios encontramos un sinfín de historias de cómo el Señor guió a muchos personajes para poder ser guiados, para ser instruidos en momentos cruciales. Encontramos que el Señor también tuvo mucha paciencia ante dudas y aguardó con mucha tranquilidad cuando hubo inseguridad en algunos de los personajes que yo creo que algunos de nosotros hemos leído. Muchas cosas que el Señor pidió fueron verdaderos desafíos, que a nuestro parecer parecían imposibles. Pero el Señor, mi hermano, conoce nuestra capacidad, conoce hasta dónde podemos llegar, conoce cuáles son nuestros límites y nunca nos va a pedir hacer algo que nosotros no podamos hacer. Y siempre nos va a guiar en la forma en que debemos de hacerlo. Y hoy vamos a hablar
de un joven que Dios escogió, que el Señor lo guió y que le tuvo paciencia también. Y no porque dudara de lo que Dios decía. Lo vamos a ver. Hay algunas cosas que nosotros debemos de entender. Nosotros hemos sido escogidos. Nosotros somos guiados. Y el Señor nos tiene mucha paciencia. Mucha paciencia. Así como de este joven que vamos a aprender. Gedeón. ¿Han oído hablar de Gedeón? Sí. Es una historia bien interesante que encontramos en el libro de Jueces. Y la historia de Gedeón nos trae una enseñanza maravillosa, como todas las historias que encontramos en la Biblia. Y la queremos aplicar a nuestro tiempo. Gedeón, un joven de la tribu de Manasés, una de las 12 tribus de Israel. Y su historia comienza cuando los israelitas están siendo oprimidos por los madianitas. El pueblo de Israel ha caído en desobediencia delante de Dios y ha caído en idolatría. ¿Qué sucede? Nos cuenta la historia de este pueblo que además es una historia triste en ese tiempo. Estaban siendo tan oprimidos, tan lastimados por los madianitas, que el pueblo de Israel decide irse a vivir a cuevas y a cavernas. Lean la historia, está en Jueces capítulo 6 al 8. Han sido empobrecidos, han sido oprimidos, están temerosos, pero ellos han decidido finalmente clamar a Dios. Y en su clamor, el Señor da respuesta a sus oraciones. Y llama a Gedeón. Llama a Gedeón para ser el instrumento que liberará a Israel de la gran opresión que está sintiendo. Gedeón nos va a servir de ejemplo. Habla su Biblia en Jueces capítulo 6. Y vemos el llamado que le hace Dios a Gedeón. Jueces capítulo 6. ¿Lo tienen? Versículo 14 y 15, y leo y dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y sigue la conversación. A mí me impacta mucho, soy honesta, cada vez que leo en la Escritura esas conversaciones de uno a uno con el Señor. Ese preguntar y el contestar de Dios. ¿Cómo se hacen las conversaciones? Es maravilloso cómo el Señor se puede comunicar con nosotros. Cómo el Señor, eso no es en tiempos pasados nada más. Porque muchas veces he escuchado, es que antes así era, pero ya se acabó. No, eso depende de cada uno de nosotros. El cómo se dé la comunicación con Dios. Y el que se dé una conversación uno a uno con el Padre. Maravilloso es, de verdad. Es muy interesante. Gedeón es un hombre valiente que ha sido llamado por Dios en un tiempo verdaderamente difícil. Y en esta historia vamos a encontrar una lección muy, muy valiosa que vamos a aplicar a nuestra vida. Parece ser que Dios ha escogido a hombres débiles a través de la historia, aparentemente débiles a través de la historia. Gedeón, un hombre de familia humilde, se consideraba él mismo el menor de su casa, pero Dios lo ha escogido. ¿Se acuerdan de José el soñador? Un joven muy cuidado por el papá, muy sensible también, no tan feroz ni valiente como los hermanos posiblemente, pero llega a ser el segundo de Faraón. Dios lo ocupó. ¿Se acuerdan de Moisés? Un hombre que cuando es llamado por el Señor muestra todas las inseguridades y muchos pretextos para no querer llegar. Hasta tenía problemas a la hora de hablar. Pero Dios lo escogió también. Dios lo escogió también. Mis hermanos,
el Señor nunca se va a fijar en nuestra apariencia. Nunca se va a fijar en nuestras limitaciones humanas. Él simplemente va a manifestar su poder en cada uno de nosotros. Si nosotros nos permitimos ser verdaderamente un instrumento del Señor. En estos tiempos desafiantes, recordemos que Dios nos elige a cada uno de nosotros sin importar qué tan apuestos estamos, qué tantas debilidades tenemos, qué tantas limitaciones podemos tener. Lo que el Señor quiere son hijos dispuestos, valientes y con una fe como el grano de mostaza. Y no estoy hablando del grano de mostaza en el tamaño diminuto de lo que es esa semilla, sino de la fortaleza que tiene la semilla. Una semilla tan pequeñita llega a ser arbustos hasta de 2 metros o grandes árboles, como dice la Biblia, que pueden anidar los pájaros en ellos. Esa es la fe que el Señor está buscando. Que crezca, que crezca, que crezca. Y que albergue a tanta gente como sea posible. El Señor está buscando, mis hermanos, que seamos esos grandes árboles, dispuestos, valientes, con fe en el Señor. ¿Qué importancia encontramos en la obediencia que Gedeón mostró? ¿Qué importancia podemos obtener nosotros en la obediencia al Señor? Cuando Dios llama a Gedeón, él no lo cuestionó, ni dudó del llamado de Dios. Dudó de su propia capacidad, porque no dudó del llamado del Señor. En ningún momento ustedes leen peros por parte de Gedeón. ¿Qué dice el versículo 15 de lo que acabamos de leer? Alguien repítalo, por favor. Jueces 6, versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Hasta ahí. Como quien dice: Señor, yo no tengo recursos y soy el menos experimentado de mi casa. ¿Cómo le voy a hacer para salvar a toda una nación, a todo un pueblo? Sin embargo, le respondió con obediencia. Y que aunque le pidió varias veces pruebas para poder saber que efectivamente el Señor lo había escogido a él, y con humildad incluso le dice más adelante: no se enoje mi Señor si le vuelvo a hacer una pregunta. A veces nosotros queremos la confirmación de Dios de que está haciendo ese llamado. Y le pedimos: Señor, de verdad, tú me estás llamando, compruébame que yo tengo esa capacidad de hacerlo. No porque dudemos del llamado del Señor, porque el Señor nos conoce, pero dudamos de nuestras capacidades. Dudamos de lo que podemos hacer y pensamos que otro lo puede hacer mejor que yo. Pero nadie nos conoce mejor que Dios mismo. Y en eso es en lo que nosotros tenemos que estar confiando. A menudo, mis hermanos, en tiempos difíciles se nos llama a obedecer a Dios, a seguir sus instrucciones, incluso cuando estamos completamente devastados. Lo importante es poder seguir el plan y ser obedientes al Señor cuando nos está llamando. La obediencia de Gedeón resultó en la liberación de un pueblo. La obediencia de nosotros primeramente puede resultar en la liberación de nosotros mismos, en la liberación de alguien más, porque somos obedientes, mis hermanos. La obediencia va a reflejar amor, respeto y el querer agradar al Señor. Cuando nosotros somos obedientes, estamos mostrando todo eso al Padre. Y definitivamente la obediencia trae bendición. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28. Le voy a pedir al hermano Gustavo que lea del versículo 1 al 6. Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 6. Con esa voz fuerte que tiene. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. ¿Será importante ser obediente a Dios? Amén. Dice el primer versículo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obras. O sea, para que escuches y las pongas en práctica, para que las escuches y seas obediente. Y nos da todas las bendiciones que vienen a raíz de ser obedientes. La obediencia es importante, mis hermanos. El ser sensibles a lo que el Señor quiere de nosotros es básico. Tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Señor y ser obedientes por lo consiguiente, sin ponerle peros al Padre, sin ponerle ningún pero al Señor. Seguimos. Dios promete a Gedeón estar con él siempre. Versículo 6:16, ¿qué dice? Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, ¿como qué? Como un solo hombre. Regresen a Jueces capítulo 6. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. En medio de nuestras luchas y desafíos, mis hermanos, recordemos que no vamos solos. Y yo lo he dicho ya muchas veces y no me voy a cansar de decirlo, porque se nos olvida, no vamos solos. Cuando estamos en conflicto, cuando estamos en problema, cuando no sentimos que el Señor nos esté contestando, cuando queremos escuchar la contestación del Señor, creemos que estamos solos. Cuando no tenemos paciencia, cuando no verdaderamente somos sensibles a la voz del Señor y creemos que estamos caminando solos. Es importante recordar que el Señor nos lleva de la mano, que no nos ha soltado. ¿Nos solté en el 2023? No, decía palabras bien importantes el pastor Gustavo. ¿Usted cree que si hasta aquí ha caminado el Señor con nosotros, y la expresión es ebenecer, caminará con nosotros en este 2024? Amén. ¿Que hubo luchas? Hubo muchas victorias también. Lo decía la semana pasada. ¿Que nos lloramos? Y lloramos un montón. Pero el Señor tomó nuestras lágrimas. ¿Nos gozamos? Sí. Y nos vamos a gozar más este año. ¿Hemos visto crecimiento en Hila? Sí. Y el Señor se va a encargar de traer a los que son necesarios para la iglesia. Que sepamos ser buenos administradores de lo que el Señor pone en nuestras manos. No vamos solos, confiemos en la palabra del Señor. Y cuando nosotros confiamos, podemos enfrentar con valentía que todo va a salir bien. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Que nada nos angustie. Ya le echamos un vistazo al 2024, yo creo. Ya tenemos una lista más que llena. Y lo que se pueda añadir en el Inter. Vaya y póngalo delante del Señor. Y que el Señor lo guíe a hacer de toda su lista lo que sea necesario hacer. Y borrar de aquello que no deba de hacer. O no es el tiempo. Y el Señor se encargará del resto. ¿Usted cree que Gedeón pudo haber experimentado cierto temor al llamado de Dios? Vamos a leer su respuesta. Jueces capítulo 6, versículo 17 al 18. Jueces capítulo 6, versículo 17 y 18. Alguien más léalo para todos nosotros, por favor. Yo te ruego que si he hablado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no vayas de aquí, no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Amén. O sea, como quien dice, espérame tantito, ahorita regreso. Yo sé que hubo cabecitas que dijeron que sí y otras cabecitas que dijeron que no. Lean la historia. Gedeón fue obediente. Gedeón solamente pidió confirmación de que él era el adecuado,
pero en ningún momento usted va a leer que hubo temor en él. En ningún momento va a leer usted que hubo duda del llamado del Señor. Hubo obediencia, hubo fe y caminó para adelante. Le digo una cosa, no le dé temor por lo que está por venir. No conocemos qué viene. Gracias a Dios por eso, que no lo conocemos. Si no, ya estaríamos en estrés desde ahorita. O nos estaríamos pegando de brincos por el gozo de todavía lo que no ha de llegar. Y eso nos distraería de la presencia del Señor. Demos gracias a Dios que no sabemos qué está por venir. En estos tiempos extraños y violentos, que acaba de pasar una desgracia fuerte hace unos días en una escuela otra vez, parece que todo está de cabeza. Y es fácil, mis hermanos, sucumbir ante los temores y los miedos. Pero el Señor nos da promesa una y otra vez. ¿Qué dice Isaías 41? Alguien léame Isaías 41, versículo 10. Y vívalo, tómelo porque es para usted. Isaías 41, versículo 10, ¿qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál es la promesa? Ajá. ¿Y qué nos está recomendando? No temas, no desmayes. La promesa, yo estoy contigo. Él está con nosotros. Y si Él me dice a mí que no tema, que no desmaye, Él se encargará del resto. Que como buenos seres humanos nuestra carne de repente se simbra. Sí es cierto. Pero eso no hace sucumbir nuestra fortaleza y nuestra fe en lo que Dios está haciendo. Seguimos. Gedeón ha pedido pruebas a Dios de qué es Él. Y lo he dicho en varias ocasiones. Y Él será el instrumento que liberará a un pueblo oprimido por tanto tiempo. Y le dice el Señor que reúna un ejército. ¿Se acuerdan de cuánto fue el ejército al principio? Para quienes leyeron la historia ya. 32,000. Al principio Él reunió 32,000 gentes. Rapidito. ¿Era un ejército grande? Bastante grande. Pero el Señor le dice que son muchos. Son muchos. Vamos a Jueces capítulo 7 y el versículo 3. Jueces capítulo 7, versículo 3. ¿Qué dice? Vamos a leer Jueces capítulo 7, versículo 3. 3. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Wow. ¿Quedaron cuántos? 10,000. ¿Por qué el Señor hizo esto? Fue la pregunta que yo hice hace un momento. ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque era importante que el pueblo no pensara que iban a tener victoria por ellos mismos. Exacto. Sino que era por la mano del Señor. No iba a ser por... Tenemos la idea, mis hermanos, que si son más es mejor, ¿cierto? Que si tenemos más va a ser más fácil, va a ser más rápido. Exacto. Pero no, era importante que se reconociera que iba a ser por la mano del Señor. Y el Señor nos vuelve a sorprender. Le digo algo, la autosuficiencia, mis hermanos, es uno de los grandes enemigos que tenemos. Para nosotros los cristianos,
Es uno de nuestros grandes enemigos, la autosuficiencia, creer que nosotros podemos. Que por nuestra capacidad, por nuestros ceros en la cuenta, por nuestro intelecto, por los muchos títulos que tenemos, podemos. Pero no es así. El Señor nos sorprende maravillosamente. Las cosas son diferentes, completamente diferentes. No es el yo puedo, yo lo hice. Es lo que el Señor quiere hacer. Cuando había que ir contra los madianitas que estaban oprimiendo al pueblo, Israel llevaba un gran ejército encabezado por Gedeón, pero el Señor también tenía que arreglar algunas cosas. Gedeón está liderando un ejército que tiene un propósito bien importante, pero el Señor también tenía que tratar dos cosas con Gedeón. Uno, su preocupación de alguna forma por la familia, una familia, él mismo dice, tengo una familia pobre, no tiene economía. Y la otra, ¿y cuántas veces nosotros, mis hermanos, hemos puesto como pretexto a nuestra familia? Gedeón dice, mi familia es pobre. A veces hemos puesto como pretexto las situaciones que pueden estar pasando con nuestra familia, cualquiera que sea. Otra de las cosas que dice, y yo soy el más chiquito de mi casa. Soy el menos adecuado. ¿Alguna vez se ha sentido usted que no es adecuado para el llamado que Dios le ha hecho? Yo creo que sí. No, Señor, yo ¿cómo? Me falta mucho. Me tengo que preparar. Digo, hace muchos años no había seminarios, ni había quien se graduara como pastor. Estaba el llamado del Señor y era obediencia. Si el Señor lo llama, usted diga sí, aquí estoy yo, envíame a mí, dice la Escritura. Que el Señor se va a encargar del resto. No se pelee por el que comerá hoy o el día de mañana, dice la palabra del Señor. No se preocupe si tiene facilidad de hablar como le pasó a Moisés. No se preocupe si se siente el menos inadecuado. El Señor se va a encargar de usted. Recuerden que no vamos por nuestras fuerzas, no vamos por nuestra capacidad. El Señor busca simplemente hijos dispuestos. Bien, Gedeón se ha quedado con 10,000 personitas para ir al ejército. Pero son muchos. Son muchos, todavía son muchos, dice el Señor. Son muchos. Y el Señor le dice algo a Gedeón. Llévalos a tomar agua. Y de ahí te voy a decir quién sí, quién no. ¿Cuántos fueron los adecuados? 300. Solamente de 10,000 quedaron 300 y de 32,000 que eran al principio, solo 300 iban a salvar al pueblo de Israel. ¡Wow! ¿Qué fue lo que pasó cuando fueron a beber agua, mis hermanos? De esos 10,000, 9,700 postraron sus rodillas al suelo para beber agua. Y 300 tomaron el agua y hicieron esto. Estuvieron alertas. Saciaron su sed, pero estaban vigilantes. Mientras que 9,700 descuidaron por completo la situación, porque lo que querían era saciar su necesidad. El llamado para nosotros es hacer lo mismo. Bebamos agua, pero no descuidemos lo que pasa a nuestro alrededor. No descuidemos lo que pasa con nosotros mismos. Hay muchas guerras que pelear, mis hermanos. Muchas, y muchas victorias que obtener. Y las vamos a obtener haciendo esto. Vigilantes. Observando lo que está a nuestro alrededor. Observando nuestra vida espiritual. No distrayéndonos al estar de rodillas, queriendo beber el agua o queriendo saciar nuestras necesidades. Nos vamos a equivocar.
¿Derrotaron esos 300 al grupo de los madianitas? Sí. ¿Y cuántos murieron de esos 300? Ninguno. Fueron 300 y regresaron 300. ¿Qué pasó con los madianitas? Lean la historia, está bien interesante. Se echaron a correr. Salieron despavoridos. Salieron despavoridos de ese gran ejército que el Señor había hecho. Era un gran ejército. No contemos la cantidad, sino los hombres valientes que estaban con la misma visión para salir a pelear. Eso es lo que quiere el Señor de nuestra iglesia. Con la misma visión para estar peleando por lo que estamos queriendo lograr para la iglesia latinoamericana, para el cuerpo de Cristo, caminando juntos hacia la misma meta. Eso fue lo que tuvieron esos 300 personajes. Tuvieron la misma visión. Cuidar, saciar pero cuidar. Saciemos nuestra necesidad espiritual, hermanos, pero no descuidemos lo que está alrededor. Son muchas las cosas que están alrededor que nos pueden ayudar a distraernos, que nos pueden ayudar a distraernos de nuestra propia familia, a descuidarlos. Estemos alertas. Estemos alertas. El Señor quiere una iglesia que esté unida, con un solo propósito. Y no solamente hablo de la iglesia latinoamericana, sino del cuerpo en general de Cristo Jesús. Vamos todos hacia la misma meta. ¿Cuándo vamos a llegar? No sabemos. No sabemos cuándo el Señor viene por nosotros, cuándo venga el arrebato de nuestra iglesia. Pero sí sabemos que vamos juntos. Y vamos a estar peleando por eso espiritualmente, para que si algo sucede, podamos ser intercesores. Si mi hermano se cayó, vaya y levántelo. No le pregunte por qué se cayó. Ese es asunto con Dios. Extiéndale la mano y levántelo. Y dele ánimo. Si usted se cayó, no le dé temor que extender la mano para que alguien lo ayude a levantarse. Su relación con Dios es más importante que cualquier cosa. Vamos juntos, mis hermanos. Vamos juntos, y el llamado de Dios es maravilloso para nosotros. Resaltemos la importancia de la vigilia espiritual. Resaltemos la importancia de que debemos de caminar de acuerdo a los propósitos maravillosos que el Señor tiene para con Dios. Tenemos muchas oportunidades enfrente, sí. Vamos a tener desafíos también. Pero el llamado ahí está. Que no nos dé temor, que nos dé la seguridad de que el Señor nos está llamando. Y si no, el Señor nos está llamando, es porque no vamos solos. Y porque si el Señor nos está llamando, es porque sabe que podemos lograrlo. Y si el Señor nos está llamando, porque estamos respaldados. Y vamos juntos, mis hermanos. Ya estamos casi terminando. Como este cuerpo precioso, como esta familia en Cristo que somos, vamos a enfrentarnos a situaciones no solamente personales, sino como iglesia. ¿Ustedes creen que tenemos a un ser contento que quiere lastimar nuestras vidas? No está contento. No está contento. Y va a tratar de meter situaciones. Va a tratar de llenar nuestros oídos de basura. Va a tratar de que usted dé la vuelta y se quiera salir corriendo de aquí. Va a tratar de alejarlo de su relación personal con Dios. Pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Dice la Escritura. Gloria a Dios por eso. Confiemos en Dios. Que la vida y la historia de este personaje Gedeón nos dé un recordatorio de la soberanía de nuestro Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, y que podamos seguir juntos como creyentes, confiando ante cualquier adversidad que el Señor haya en el camino para nosotros. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, te agradecemos tanto, Padre, tu presencia en nuestra vida. Lo que has venido haciendo a través de todo este tiempo, Señor, por todas las victorias que nos has dado,
porque nos has sostenido ante tantas batallas que hemos tenido, Señor. Porque tu misericordia ha sido grande para cada uno de nosotros. Porque tu amor se ha demostrado grandemente hacia nosotros. Porque tu paciencia, Señor, es maravillosa también. Gracias por tu guía, gracias por tu instrucción. Gracias por el llamado a cada uno de nosotros. Tenemos un servicio diferente en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a servirte de la mejor manera. Que seamos sabios, Señor, al poder hacer las cosas conforme tú quieres. Y que sea hecha tu voluntad, no solamente a nuestra vida, sino a la vida de la iglesia latinoamericana, al cuerpo de Cristo. Bendícenos con tu presencia, Padre, hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios nos dice: amén. Amén.